Bienvenido a un nuevo programa de local, y esta noche el tema que vamos a tratar es la incertidumbre que tenemos quizás muchos de los habitantes de este país en qué va a pasar con la economía que viene. Para ello hemos invitado a colegas, compañeros de la Facultad de Ciencia Económica para tratar lo que hemos titulado a este programa. Todo ello luego de los auspicios siguientes. Hola Fabián, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, segundo programa de local. Ya hiciste la presentación sobre el tema de hoy, la economía que viene, y para ello hemos invitado a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ellos son Héctor Polinori, Gustavo Busso y Juan Mun, a quienes les agradecemos por haberse llegado hasta aquí y poder comenzar a partir de ahora a dialogar sobre cómo se presenta la economía a nivel nacional. Así, buenas noches, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, me gustaría comenzar con alguno de mis colegas, con Héctor. Bueno, quisiera, como para comenzar a romper un poquito el hielo y entrar en clima, ¿cómo se ve la economía? Porque haciendo quizás una reflexión podemos estar diciendo que está difícil gobernar desde izquierda, está difícil gobernar desde derecha, está difícil de gobernar. ¿Cómo le ves a la economía? Mira, yo me parece que, y vengo con una tesis ya hace un año y pico de que yo creo que la Argentina sigue repitiendo recetas que ya se han probado desde hace 50 años a la fecha y no funcionan. O sea, venimos con un modelo donde todo lo regulaba el Estado, todo. Los precios de los alimentos, las retenciones, los precios de los granos, intervención en toda la política industrial, o sea, una política pro Estado. Y asume Macri y hace una política pro mercado, donde desaparece el Estado y decimos, bueno, ponemos la economía que asigne libremente los recursos, los precios, y entonces así vamos a salir adelante. Lo que yo veo en este momento, que está difícil gobernar, porque cuando uno pretende o que el Estado ocupe todo el rol en la economía o que el mercado lo haga, para mí yo no iría por ninguno de esos dos caminos en principio. Entonces ustedes fíjense, donde Macri puso precio, la economía funciona. Dice, bueno, vamos a bajar las retenciones, vamos a aumentar las tarifas, vamos a levantar el cepo. Entonces cuando uno mira la economía de hoy, digo, como para hacer un análisis donde nos alineemos todos, vamos a mirar la demanda agregada. Bueno, leí ahí algunos números, la inversión en diciembre aumentó 10%, por ejemplo, como que el último dato que tenemos de INDEC, las exportaciones aumentaron un 10% en enero. ¿Y de dónde vienen esos aumentos? De los sectores donde se dio precio, el sector energético, el sector agropecuario, algo del sector construcción por el tema del blanqueo. Entonces, donde el gobierno dio incentivos, la economía está funcionando medianamente bien. Donde no da incentivos el gobierno, bueno, está pisando las paritarias, digamos, hablemos del trabajador público, que está peleando para tratar de no perder poder adquisitivo. Los sectores vinculados a la industria, donde el Estado dice, yo, ¿por qué voy a proteger la industria si yo que opere el mercado? Entonces, ¿qué pasa? Esos son sectores donde ahí sí tiene que intervenir el Estado, porque el sector agropecuario es competitivo. Con que el Estado no lo moleste mucho o le quite algo de impuestos, el sector agropecuario ya pegó un salto. Rubro que busqué, el sector agropecuario ha crecido. Ahora, la industria, llamémosle del calzado, de la ropa, de la electrónica, de la línea blanca. Ahí, si el Estado no tiene una política de protección, no va a arrancar, no va a despegar, porque no ha despegado nunca. Entonces yo creo que ahí están los problemas, que tenemos una economía o un país donde uno puede ver sectores que le está yendo bien y sectores que hoy la están pasando muy mal. Entonces, si vos me preguntas a mí, yo le veo con que, por ejemplo, te doy un dato como para abrirle juegos a los participantes.
si uno mira lo que anunciaron, por ejemplo, en política de vivienda, es algo muy positivo, porque ponerle 1.200.000 pesos hoy a una persona que no tiene vivienda, garantizarle una cuota de 3.000 pesos, 2.500, 3.000, depende del banco que preste, pero vamos a suponer el Nación, y que vos puedas tener una casa propia con una cuota de 3.000 pesos, está bien que actualizada por inflación, pero se supone que una cuota que hoy debe ser la mitad de un alquiler. Sí, sí. Entonces es una política muy buena. Ahora, cuando uno mira, a mí no me cerraron los números, cuando uno mira que el Estado del 1.200.000 subsidia 300.000 pesos, entonces uno se da cuenta que hay sectores que necesitan del subsidio del Estado para poder acceder, en este caso, a una vivienda. Sí, aparte son sectores que dinamizan la economía. Exacto, ¿no? porque ahí veía que son sectores de personas que cobran, o de grupos familiares que cobran entre 15.000 y 30.000 pesos. Estamos hablando de gente de una clase media, media baja, que hoy está alquilando y que podría acceder a una vivienda. Pero uno dice, qué bueno, ¿y por qué no lo hicieron? Bueno, no se habrá hecho por alguna causa, pero vos fíjate que está el subsidio del Estado. Si ese crédito lo tuviéramos que otorgar a precios de mercado, nadie puede construir una casa. Está bien. ¿Estamos? Eso, sí, Entonces, sí. eso es lo que yo digo. Creo que el Estado, los sectores que funcionan bien y que naturalmente son competitivos, vos podés abrir la economía y decir que compitan, no hay problema. Creo que hay sectores que hoy requieren de la anuencia del Estado, y el Estado, ¿por qué no está? Y bueno, porque el neoliberalismo no ve muy bien subsidiar lo que no funciona muy bien. Pero vive subsidiando, diríamos. ¿Eh? Un ejemplo de este tiempo es subsidiar, digamos. Bueno, Y pero lo estaba mostrando en Bueno. los créditos hipotecarios o los créditos de Progreso. bueno, por eso digo, o sea, yo creo Subsidia lo de arriba. que el Estado tiene Bueno, que sí, sí, estar, pero está presente. el digamos. Estado tiene que estar presente donde tiene que estar, y tiene que irse donde tiene que irse. O sea, si ustedes me preguntan ¿y de dónde se debería haber ido? Bueno, haber peleado con el campo 12 años, un error tremendo. O sea, no entiendo cuál fue el beneficio que hubo para la sociedad. Ya no hablemos de un sector. Haber tenido una discusión tan fuerte con el sector agropecuario, que es el único sector, entre comillas, que naturalmente es competitivo. Podemos decir el sector de la construcción, donde la gente que tiene algún recurso y que tiene aversión al riesgo también pone plata en departamento, en bienes raíces. Y después lo otro, empleo público, jubilados, docentes, esa gente tiene que recuperar salario real, y para mí la variable que hoy no despega, que es el consumo, bueno, tiene que venir por ese lado. Por otro lado, no sé, la obra pública, el gasto público, que dicen que se ha reactivado mucho la obra pública, habrá que empezar a ver esos números, van a madurar en 2 o 3 meses. Pero en definitiva creo que la pata difícil del gobierno es que no despegue el consumo. Vamos a ver qué Creo que piensa- está despegando las otras muy ¿Qué lentamente. piensa Gustavo? Es reactivación. Bueno, yo la verdad que como concurrente asiduo de este programa, que siempre agradezco la invitación, ya lo veníamos adelantando de hace más de 1 año y medio, que no importara el gobierno que ganara, digamos, el candidato que ganara, de todos modos advertíamos que si se aplicaban políticas neoliberales iba a empeorar la situación del país. ¿Qué es lo que efectivamente sucedió? ¿Sí? Por ahí nos decían que éramos impacientes, nos decían que había que dar tiempo, pero la verdad que estas políticas que se disfrazan de nuevas, pero que son muy viejas, ¿sí?, que encontramos sus antecedentes en la dictadura militar con Martínez Dios, en la primera alianza, con el resultado que tuvo de la Rúa, que de la Rúa fue una continuidad de las políticas de Menem, no fue un cambio, sino que la continuidad, pero eso no es una cuestión de peronismo, radicalismo, sino de modelo económico. Y este modelo, esta segunda alianza, ¿sí?, esperemos que no le vaya tan mal y deje tan pesada herencia como la primera alianza. La verdad que si uno mira los objetivos que se propuso, fracasó en todos. ¿Sí? Digo esto para hablar de este primer tercio, digamos, del periodo del actual presidente Macri. Vemos que los objetivos que se planteó fracasaron todos. Fracasó, prometió pobreza cero. La pobreza aumentó como mínimo en 1.500.000 habitantes, como mínimo. Propuso crecimiento económico, hemos tenido decrecimiento económico.
propuso y sostuvo que iba a haber generación de empleo, el desempleo aumentado. Encima con pérdida de soberanía económica por una deuda insostenible, que la Argentina es el país que más se ha endeudado en el mundo el año pasado, más de 50.000 millones de dólares, eso que podríamos suponer que es un viento de cola, 50.000 millones de dólares, ningún gobierno en la historia argentina ha tenido. Pensemos que la dictadura se endeudó en cerca de 40.000 millones de dólares en 7 años, este gobierno en 7.000 millones de dólares sin mejorar la capacidad de pago. Digo esto porque llegamos a un presente con políticas neoliberales en donde quiero remarcar 3 cosas, ¿sí?, como síntesis, digamos, de lo que yo veo. En primer lugar, este es un modelo que comúnmente se dice es de un gobierno de ricos para los ricos, y lo estamos viendo. En economía, generalmente, la economía ortodoxa, liberal, nunca muestra quiénes son los más contentos con las políticas económicas. Y obviamente, los más contentos son los que están ganando. El sector agroexportador más concentrado, los bancos y las mineras, y además de los importadores. Disculpa, vos, ¿sí? ¿No ves una mezcla y no hay un poco de, o sea, está bien, el gobierno neoliberal, ¿no hay un poco de keynesianismo mezclado con No, estos se subsidios suponía y estas, bueno, lo que pasa es que ante el intervenciones fracaso, ante este cambio negativo que ha tenido esta alianza de gobierno, ¿será un fracaso o será una estrategia? hasta ahora es un fracaso. Un fracaso para el pueblo, obviamente. Sí. Si vos sos Aranguren de Shell, ¿sí?, si sos de una multinacional, vas a estar muy contento. Si vendés Toyota, por ejemplo, la Toyota Hilux, y posiblemente estés contento. Ahora, el 80% de la población viene sufriendo caída en el salario real, caída en las jubilaciones. La pequeña y mediana empresa se le ha achicado el mercado interno porque la política del gobierno ha sido actualizar los salarios por debajo de la inflación, poner la tasa de interés alta, bajar el gasto público en términos reales y abrir la economía, ¿sí?, en un mundo que se está cerrando. El resultado fue decrecimiento económico, más o menos cerca del 2,5 de decrecimiento, aumento de la pobreza, desempleo, desindustrialización del país y una deuda externa que a futuro los torna insolventes. Entonces, ahora, digo, en ese contexto, ¿sí?, digamos, si tuviésemos que esperar algo bueno sería porque ha cambiado la política económica, porque tener resultados malos y hacer siempre lo mismo, ¿sí?, no podemos esperar resultados buenos. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, si siguen estas políticas que en principio van a seguir, me parece que con suerte, en el mejor de los escenarios, vamos a recuperar parte del crecimiento económico, del decrecimiento económico del año pasado. O sea, que después de 2 años vamos a estar en términos de Producto Bruto Per Cápita similar al 2015, ¿sí?, pero en un contexto de mayor inequidad en la distribución del ingreso y en un proceso de desindustrialización. Entonces digo, ¿qué es lo que uno ve a futuro? Y que este gobierno, como le ha fracasado, digamos, porque tiene un marco teórico incorrecto, que es el neoliberalismo. Digo incorrecto porque dijo que la inflación iba a ser del 22-23% y fue más o menos el doble. Dijo que los precios, la devaluación no se iba a trasladar a precio, y se trasladó a precio, ¿sí? Dijo que iban a llover inversiones, no llovieron inversiones, la única que le quedó un endeudamiento insostenible. Entonces, este año me parece que va a ser un año malo, no tan malo como el anterior. Se va a profundizar este cambio negativo que está llevando a cabo el gobierno. Y de hecho vos fijate que la popularidad del presidente ya está bajando, y ha bajado después de los hechos del Correo, de Avianca, y digamos de toda la familia del presidente, que primos, hermanos, padres, que están involucrados en esto. Pero, digamos, ni siquiera tienen para mostrar honestidad, o, digamos, claro, nos tenemos que preocupar que el presidente no haga negocio con su familia, a costa de los argentinos. Entonces, digo, para sintetizar, me parece que el año 2016 fue muy negativo. Antes de venir acá le preguntaba a una colega neoliberal, digamos, en su concepción económica, que le digo, decime 2 noticias buenas para decir en el programa de local, y me dijo, mira, no te puedo decir ninguna, digamos, ella que apoya esto, digamos, ¿sí?, el actual gobierno. Yo no veo ninguna, y critico esto más allá que lo estoy haciendo Macri, o lo hubiese hecho el candidato que perdió, Scioli, digamos, ¿cierto?
Lo critico porque me parece que el modelo no da resultado, no genera empleo, no genera inclusión social, genera desindustrialización y un tipo de inserción en la economía que no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un endeudamiento muy fuerte sin generar capacidad de repago, ¿sí? Le vamos a dar la palabra. Sí. Pero se después. A Juan, Hay más para ver, pero no quiero ser va a tener que esperar un rato. Vamos a marcar la pausa y después estamos con Juan Moon, que da su impresión y va a tener tiempo para estar analizando lo que dijeron sus colegas anteriormente. La pausa, la reza. Bueno, después del profundo análisis que realizaron Polinori y Buzo, vamos a darle la palabra a que haga su análisis, cómo ve la economía, qué plantea o qué horizonte ve hacia el futuro Juan Moon. Bueno, para mí el 2017 también coincido, con los dos expositores en ese panorama de que va a ser un año difícil, complicado, tal vez va a ser un año menos complicado que el 2016, porque el 2016 fue un año donde se pasa de un modelo de crecimiento económico a otro modelo de crecimiento económico totalmente diferente, y en ese proceso los sectores de la economía van sufriendo sus reajustes, hay sectores que se hacen más competitivos, sectores que se hacen menos competitivos, y eso repercute en la economía. Pero acá me parece que cuando asume la gestión de Mauricio Macri, identifica determinadas problemáticas que eran concebibles, que me parece que además el candidato que hoy es opositor, Scioli también lo decía, había un déficit fiscal importante, ¿sí? Eso afectaba a la economía, afectaba a la competitividad de la economía. También, el tipo de cambio estaba atrasado, eso era una realidad que el gobierno que debía asumir lo tenía que tomar, y había un estancamiento económico. La Argentina había dejado de crecer al ritmo que crecía. Sin embargo, también, como economista reconocía que había ciertas virtudes, como por ejemplo teníamos una tasa de desempleo que se ubicaba en un dígito, cosa que para una Argentina en 2001 eso era muy difícil de cumplir, y eso había sido producto de un modelo de estimulación del consumo interno y de la industria a nivel nacional, una estimulación del consumo, un aumento de los salarios reales, que más allá de cómo se medía, los trabajadores habían conseguido en la puja distributiva aumentar su nivel y su capacidad adquisitiva, y pasamos a un modelo económico que supuestamente hace su eje en la inversión, ¿sí? El problema es que, la pregunta que tenemos que hacernos es, sabemos que en el 2016 la gestión de Macri no ha logrado incrementar la inversión, porque ¿qué dinamiza la economía? Cuando no lo dinamiza el consumo, cuando no lo dinamiza el gasto público, cuando el comercio internacional no ha cambiado en términos sustantivos, a pesar de lo que ha identificado acá el profesor Polinori, de que ha habido una reactivación pequeña en los últimos meses, pero sin embargo todavía eso no ha repercutido. Uno se pregunta ¿cuál es el sector dinámico de la economía, ¿no? Si lo que se apuesta es que el sector dinámico sean las inversiones, es un contexto difícil de poder estimular, y eso es lo que está afectando hoy fuertemente a la economía. Hay un cambio en los patrones de crecimiento. Yo creo, al igual que Gustavo, de que es un modelo neoliberal, por lo tanto es un modelo que no se preocupa por la distribución de la riqueza, es excluyente por definición. Eso significa de que, hay mayor desempleo, hay mayor pobreza, pero al margen de eso, la economía no arranca. No arranca porque se equivoca, creo yo, el gobierno. Porque ¿por qué va a haber inversión si está achicando el mercado interno? Ponen la tasa de interés alta, abren la economía. ¿Qué les pasa a todos nuestros televidentes que tienen pequeñas empresas, pequeñas fábricas, pymes, ¿cierto? O sea, le baja el consumo, le suben las tarifas, le abren la importación. ¿Y cómo quieren que la gente esté en la revolución de la alegría? Imposible, porque va a haber inversión si hay reactivación del mercado interno. Encima, siguen actualizando los salarios por debajo de la inflación, ¿sí? O sea, y los únicos que están felices, porque es un modelo económico y un gobierno, una alianza política, que además tiene economistas, tiene medios también que le hacen de blindaje, por decir así. Pero la verdad es que
digamos, no puede haber crecimiento económico si deprimen el consumo, planchan inversión, el gasto público lo actualizan por debajo de la inversión y el sector externo, que no depende de los argentinos, se está achicando, ¿sí? O sea, digamos, es muy difícil crecer así. Por eso digo, si va a haber crecimiento es porque cambia la política económica, que hoy no hay ninguna señal, más allá de la buena voluntad y los buenos deseos que tenemos todos, ¿no? Ahora, el ministro de Hacienda manifestó que estábamos en pleno crecimiento. Dujovne, el ministro de Hacienda, manifestó que estábamos en pleno crecimiento. Pero contradice la misma estadística oficial. Por supuesto. Sí, Ahora, eso, tanto lo que ha dicho el está presidente. bien, pero eso, ¿a qué le lleva a la reflexión? Mi pregunta es esa. Manifestar eso es tratar de generar una atmósfera, se creerán que con bajando incertidumbre o con alguna atmósfera o expectativa positiva la inversión va a aumentar en este contexto. Yo creo que ¿Es no, posible? pero... ¿Es posible? Digo, a ver, ¿por qué Yo opino que no también, ¿no? Cualquier persona, los que estamos aquí, los que nos están viendo, digo, ¿por qué invertiría? Digamos, a ver, como es un modelo que intenta bajar los costos salariales, ¿sí? Y mejorar la tasa de ganancia, eso puede ser bueno para un capitalista individual. Ahora, cuando lo pensamos en conjunto, obviamente que eso no funciona, porque si se deprime el mercado interno, por más que no bajen impuestos, no subsidien tasa de interés, no vamos a tener a quién venderle. Por eso digo, me parece que, y está bien, cualquier oficialismo intenta generar expectativas positivas para que haya inversión. Cuando el presidente dice y le pide a los empresarios que se rompan el traste, es que por un lado le da las condiciones para que se valoricen financieramente, hagan bicicleta financiera, y por otro lado le pide que haya inversión. ¿Por qué va a haber inversión? ¿Sí? Serían irracionales. Entonces, o se basa en un marco teórico equivocado, ¿sí? O sus intereses son precisamente, digamos, hacer los negocios de las grandes transnacionales, porque este es un gobierno que traslada riqueza de arriba a abajo y de adentro a afuera. Al ¿Y fin. la inflación va a llegar a los plazos que los porcentajes que estima el gobierno? Que nadie habla de eso, y creo que parte del costo que se está viendo de algunas de las cosas que decía Gustavo tiene que ver con la lucha antiinflacionaria. O sea, si hoy tenemos una tasa tan alta que permite hacer algunas de las cosas que decía Gustavo, la lucha es inflacionaria, la que han hecho. Lo que creo que por querer atacar fuerte la tasa de inflación, en algún caso pensando en que puede ser causa de la emisión monetaria, ¿por qué ahora no se emite? Pero bueno, reemplazaron emisión por deuda. O sea, son distintos instrumentos. Lo que pasa que, digamos, a mí por eso yo siempre digo que no me gusta ni lo que estaba antes, no me gusta lo que está ahora, pero ¿por qué? Porque yo al menos estimo que los que están ganando ahora estaban ganando antes también. O sea, si uno mira el sector financiero, fíjense, estamos con una política tributaria de la dictadura, son los mismos impuestos. Tenemos hasta el impuesto al cheque que lo puso Cavallo, todavía lo tenemos. Y tenemos una estructura financiera que es la misma, tiene las mismas leyes que Martínez de O. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los destinatarios de esas dos estructuras? La impositiva y la financiera. Y la gente que tiene dinero en la Argentina, no nosotros, que somos asalariados o independientes en todo caso. Bueno, esos sectores no les toca a nadie. Cristina trajo las mineras y Macri le bajó las retenciones. O sea, la profundizó, digamos, la política de minería. Y si te pones a buscar, qué sé yo, te vas a lo energético, y bueno, vino Chevron, y ahora nosotros, digamos, estamos en la misma situación, y dicen, si podemos sacar los recursos de Vaca Muerta, la Argentina se salva. ¿Y qué van a hacer? Van a traer empresas de afuera, porque los niveles de inversión que requiere Vaca Muerta, Argentina no tiene esa plata para poder sacar lo que está enterrado. Y vendrá otra que no será Chevron, pero vendrá de otro sector que es muy parecido. Y lo mismo, por eso digo, los brotes verdes que ve Dujovne, y claro, si uno va a los sectores que hoy está ganando, qué sé yo, a lo mejor los bancos están tomando gen, no sé, pero digo, y a lo mejor si se reactiva la construcción y van a tomar obreros. El problema está en que mientras que existen esos brotes verdes, hay otros brotes que se secan. Y realmente digo, si uno ve el debate hacia dónde se va hacia los sectores más concentrados, que son los que supuestamente hoy están dinamizando la economía. El problema es que este tipo de modelo, que es el modelo neoliberal, sumerge a un sector que es muy vulnerable, ¿sí? Que es la economía popular, la economía social, los actores que habían
tenido un crecimiento y habían experimentado un crecimiento en el modelo anterior, y que en este año, con la quita de la presencia del Estado, lo que se ve es que la red de esos sectores son muy débiles, su competitividad es muy baja, y eso es lo que hace crecer los índices de desempleo, los índices de marginalidad, los índices de pobreza, y seguramente, porque la economía es una ciencia social, eso va a estar vinculado fuertemente con el aumento de la conflictividad social, con el aumento de la inseguridad, digo, o sea, vamos hacia una sociedad con conflicto, digo. Y el 6, 7, 8 de marzo marca un punto de inflexión, me parece, en donde ya hay cierta complicación de... A ver, cuando uno mira quienes se han beneficiado, no es más que el 15% de la población, como mucho, ¿sí? O sea, el 85% de la población ha desmejorado su calidad y sus condiciones de vida. Obviamente que no es magia esto, sino que han sido políticas, de una conducción que toma un país que estaba en problemas, pero hace medidas procíclicas, las empeoró en vez de mejorarlas, ¿sí? Y yo creo que si uno piensa hacia adelante, y piensa incluso en la región nuestra, el centro del país, tendría que haber una reactivación de consumo. Ahora, todas las señales que está dando el gobierno, porque cuando dice política antiinflacionaria, decía recién Héctor, ¿no? Ahora, si aplicar un tarifazo, ¿sí?, que los economistas afines del gobierno hablan de sinceramiento, un tarifazo, ¿sí? Si aplica un tarifazo un 800, 900, 1000%, y los salarios se te actualizan a un 30% con una inflación del 40%, ¿sí? Si además sacas las retenciones y además devaluas, eso, a ver, creo que no es una política antiinflacionaria, es una política inflacionaria, podríamos decir. O sea, ¿cuál es la política verdadera antiinflacionaria del gobierno? Es generar recesión y abrir la economía. Entonces, obviamente que va a planchar y este año vamos a tener menor inflación, que va a rondar el 25%. Pero en un año electoral vos decís que la política del gobierno la va a mantener. El gobierno va a intentar generar más gasto público, es lo que ha anunciado, ¿sí? Ahora, el problema de la concepción del gobierno es que genera un déficit que no es expansivo. ¿Por qué? Porque no permite ni que se expande el consumo, es un déficit que sirve también para financiar la fuga, ¿sí?, que no se reinvierte para el proceso de crecimiento y la generación de empleo interno. Entonces, por eso digo, si queremos tener buenas noticias, el gobierno, creo yo, tendría, si sigue haciendo lo mismo, va a profundizar la crisis. ¿Por qué la economía regional que se beneficia del sector agropecuario que hacía referencia a Héctor, que fue uno de los rubros o uno de los aspectos de la economía que desde un primer momento, al eliminar retenciones o reducirla, no se nota en Río Cuarto y en la zona ese impacto? Porque el impacto del sector agropecuario se ve en la demanda de insumos, en la demanda de maquinaria agrícola, de vehículos de alta gama, si queremos llamarlo, o de trabajo, llamémosle, camionetas. Entonces ahí ha habido una reactivación muy fuerte. Lo que pasa es que no es un sector que demande trabajo, claro, no es trabajo intensivo. Nosotros acá en Río Cuarto, no sé, pero tenemos una estructura industrial de un 10%, cuando la provincia de Córdoba tiene un 25% de industria. Entonces acá somos todos dependientes o del sector público o del sector servicios y comercial. Y ninguno de los, digamos, el 90% de los que vivimos acá, ninguno tenemos un concesionario de maquinaria agrícola o un concesionario de auto, un solo dato, o un negocio agroquímico. Fíjate, yo lo veo así, digamos. Sí. Pero fíjate que la mejora en el campo, luego de la devaluación y la transferencia de riqueza de abajo hacia arriba que ha hecho este gobierno, por ejemplo, sí aumenta el implemento agrícola, pero lo que más aumenta es la importación de tractores. Por lo tanto, tiene un efecto multiplicador menor, ¿sí? Pero es por el diseño de política económica del gobierno que está, una política de oferta, que le podríamos decir, que quiere generar las condiciones para mejorar la rentabilidad, bajando los costos en dólares fundamentalmente costos salariales, pero en un contexto que desindustrializa. Fíjate lo que pasa con la ciencia y la técnica. Aparte, los ingresos quedan concentrados en el sector y en el que le provee los insumos. Este es un modelo que desindustrializa y no le hace falta, nosotros estamos en la universidad,
Si ¿Por fuera qué generador de bajar valor ese agregado, sistema? si fuera generador de valor También Mira, agregado, si falta ciencia y tecnología a este modelo. Ahora, que también solamente queda lo claro explotado. que en el modelo anterior el consumo estaba estimulado por las clases populares y las clases medias. O sea, es un modelo que transfiere recursos a las clases más altas. Bueno, usted como profesor de macroeconomía sabe que son sectores que consumen menos. así Digo, es. los sectores populares son los sectores que más consumen. Así es. Y son sectores que o han perdido y han caído en la informalidad o han perdido su empleo en este proceso, y mucha parte de la clase media ha achicado el consumo por la gran incertidumbre. Digo, hoy gran parte de los diarios hablan de que el argentino tiene miedo a perder el trabajo. Digo, y si hay algo que nosotros sabemos, que cuando los economistas empezamos a aparecer en los estudios de televisión es porque las cosas no van bien. Digo, cuando una economía o cuando una sociedad saca a los economistas de protagonismo, y cuando Las cosas otros van. ministerios asumen cierto protagonismo, como el de educación, como el de ciencia y tecnología, significa que en alguna medida la economía pasa a un papel secundario. Es una La buena economía reflexión. ha vuelto Es una a tomar buena un alto reflexión. protagonismo, Está muy bien. creo que por la incertidumbre, por el miedo, por el cambio en Así el que trabajo. Sí, Lo vamos a ver seguido, entonces. No, pero de todas maneras hay, Usted se está evaluando, digamos. ¿Saben por qué yo no tomo gran partido por las Sí. cosas? Porque cada vez que ha habido un proceso de crecimiento, el escándalo que hubo el año anterior al crecimiento fue una devaluación impresionante, la especificación asimétrica. Digamos, no tenemos que perder de vista que si yo a vos te dejo un dólar competitivo, sin déficit, y el 40% de la gente en la calle, y una industria en una capacidad del 50%, no tenés forma de no crecer. Acá el problema es hacer sustentable los modelos. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntar, yo también de este modelo le puedo hacer la misma crítica que Gustavo. Ahora digo, ¿lo que venía era sustentable? Porque cuando yo veía los números del primer gobierno de Néstor Kirchner, teníamos superávit gemelo, tanto externo como la cuestión del superávit interno de las cuentas. Yo tengo una tesis escrita sobre justo el 2003 al 2006, no había un número que daba mal, ni uno. Las exportaciones por las nubes, El revés que ahora. todo. Cuando se deja esto en el 2015 estaban revertidos todos los números, pero eso se los puedo asegurar. Entonces, ¿qué pasa? Digo pensando en el futuro, porque total después la Argentina siempre se acomoda, se va el gobierno, viene otro. El problema ¿cuál es? ¿Cuándo vamos a tener un modelo económico sustentable? Así No es. digo, digo a la chilena, bueno, pero ¿en qué ese es el sentido? costo de un cambio de- Es decir, un cambio de un gobierno 30 populista. años, No yo te- no digo de crecer al 7, Héctor, pongámosle el 2,5, como crece, no sé, Estados Unidos, los países más desarrollados, pero acá es increíble, o sea, con una soja a 600, con superávit por todos lados, con la producción a full, terminamos como terminamos en el 2015, capaz que ahora terminemos peor. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Eso es lo que me preocupa como economista. Nos vamos. Y creo que hay que salir de estas dos recetas. Desde mi punto de vista, ninguna de las dos nos llevan a un buen camino. Seguramente en el año vamos a seguir dialogando y analizando la situación económica del país. Muchas gracias por venir. Se van a llevar, obviamente, ustedes son ya habitudes del programa, un presente, un Malbec de Supermercados. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. La pausa, ya regresamos con Telecom. El gremio de... Y en este bloque de local vamos a estar hablando de Solidaria 2017 y por eso hemos invitado a Roberto Foglino, quien es presidente del Rotary Sur, y a Gustavo Ferreiro, quien es titular de la Fundación CONIN. Muchas gracias por venir. Y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bien lo decía Fabián, se viene una nueva Solidaria. No sé si ya saben qué número es, si se acuerdan qué número de Solidaria es, pero siempre da gusto anunciarla porque es un evento casualmente de ese carácter, no solidario, con que sabe que participa, está ayudando a cosas nobles. Sí, la solidaria se hace más de 20 años que se viene haciendo, el club nuestro tiene más de 40 y el objetivo es recaudar fondos para colaborar en la comunidad. Este año en especial a la Fundación CONIN y a la Fundación del Rotary Internacional. Y bueno, pero Rotary Club Río Cuarto Sur tiene muchos proyectos
a los cuales esta solidaria también ayuda. ¿Cuáles serían esos proyectos, Roberto, por ejemplo? Y tenemos un banco ortopédico con más de 1.500 elementos que funciona en la calle Newbery 997, donde se le prestan sillas, muletas y bastones y camas a la comunidad. Silla de ruedas. Silla de ruedas, Claro. sí. Hay más de 1.500 elementos prestados en este momento y tenemos que ir reponiendo anualmente y reparando los que están para poder seguir contribuyendo a la sociedad. Importante, es bueno que eso se sepa. Sí, Y en el también- caso esto del evento, decimos que el objetivo de lo recaudado es en esta solidaria en particular, la Fundación CONIN nos ha solicitado fondos, entonces estamos colaborando directamente con ellos y también con la Fundación del Rotary Internacional, que uno de los objetivos de la Fundación en este año cumple 100 años. Es importante que que una entidad internacional llegue a cumplir 100 años siendo una fundación con fines benéficos y que el objetivo principal que tiene es erradicar la poliomielitis en el mundo. Casi caso cumplido, ¿no? Casi caso cumplido, pero todos los años hay que seguir haciendo aportes para eso. Gustavo, en los anteriores bloques del programa hacemos referencia a la situación social. CONIN obviamente está involucrada en esa situación, ayudar a las familias de menores recursos, a los chicos por la desnutrición. El aporte obviamente de esta solidaria va a ser significativo para la continuidad del funcionamiento. Correcto. Sí, una vez más, Rotary Río Cuarto Sur está apadrinándonos, por decirlo de algún modo. La Fundación CONIN en Río Cuarto nace gracias al espíritu de Rotary Club Río Cuarto Sur. Y bueno, y en esta oportunidad nuevamente vamos a ser beneficiarios. Sí, CONIN es una realidad hoy en Río Cuarto, como en las otras 18 provincias en el país donde hay centros CONIN. Y bueno, en este caso es a través de esta solidaria, que es nuestro evento, digamos, rotario, nuestro evento social más importante que tenemos para la recaudación de recursos. CONIN va a poder poner en marcha otras líneas de trabajo, en particular en los talleres. Bien lo decías recién, el tema social es un tema delicado que, lógicamente, el eje de CONIN es la desnutrición, o sea, alimentar a ese niño y recuperarlo. Pero el trabajo de CONIN, su secreto, entre comillas, es resolver la tarea por detrás, la rotura del tejido social que ha llevado a este niño. Y ahí es donde trabaja. Y hoy por hoy, este próximo mes, lanzamos los talleres de costura, con las máquinas donadas también por Rotary Club Río Cuarto Sur, para lo que va a ser las familias de las mamás de los niños, y también seguramente la idea es esa, abrirlo al sector barrial al que pertenece ahí en Barrio Las Ferias. De los niños afectados por desnutrición. Siempre estamos hablando de eso, De claro. la desnutrición. ¿Qué número de chicos hoy la Fundación asiste? Hoy estamos atendiendo 57 niños. ¿De qué manera, Gustavo? La atención CONIN es una atención de lunes a viernes en el centro CONIN, que está ubicado en el viejo Matadero, en lo que era el viejo Matadero, en Pedro Nolasco, en Nolasco 40, en Barrio Las Ferias. Se atienden diariamente, ¿dónde? Acuérdense que la atención es a niños de 0 a 5 años y al entorno inmediato que lo sostiene, a la mamá. Tenemos 57 niños directos, donde se les otorga semanalmente el bolsón y donde en el mismo lugar, en simultáneo, atendido por distintos profesionales, desde psicólogos, nutricionistas, por supuesto pediatras, estimuladores, etcétera, hacen talleres de contención, de apoyo a lo que es mamá, para que pueda seguir y resolver su problema. ¿Ese número de 57 se ha mantenido en el tiempo o ha crecido en los últimos? Va creciendo, va siendo ese número indudablemente que se va recuperando. O sea, los niños que se van recuperando son, lógicamente, ya, entre comillas, excluidos del sistema para que lo atienda la salud pública, como corresponde, y inmediatamente. Ahora sí, tenemos un ingreso regular, diría, en los últimos meses de 2 o 3 niños más por mes. ¿Eso lo hace todo con recursos propios de la Fundación?
A ver, mi pregunta va porque, bueno, al ser yo miembro del Rotary también, por supuesto, conozco que si algún tercero quiere apadrinar, lo puede hacer. Me gustaría que difundamos eso para que sepa la gente cómo puede participar en esto que es tan importante. Muy importante. ¿no? Bueno, siempre Rotary Club Río Cuarto Sur está presente, no únicamente, como decíamos, en su creación, en el sostenimiento a través de lo que son tareas como estos talleres, sino que en el aporte a veces regular que nos está haciendo en los momentos de baches. Pero en realidad CONIN se sostiene con los recursos propios de sus fondos sociales, de sus socios, perdón, de campañas que hacemos particularmente en situaciones de emergencia, y tenemos una buena noticia porque desde el mes de enero pasado el Centro CONIN Río Cuarto ha sido incluido en el programa nacional del gobierno de Mauricio Macri, donde nos aporta un subsidio o un valor mensual, y eso ya se ha resuelto este primer trimestre, que para nosotros es muy importante, lógicamente con un compromiso, porque tenemos que con una infraestructura y ser parte de un sistema nacional. ¿Quién puede ser padrino de un chico y de qué manera puede serlo? El padrinazgo es ese esquema o forma que puede ser cualquier persona que desee colaborar apadrinando un niño. Persona, empresa, comercio, grupo de amigos, como también lo están haciendo. Es una alternativa donde alrededor de unos 850 a 1.000 pesos por mes uno puede, o a voluntad en realidad, puede colaborar haciendo el pago a través de débito bancario, o dirigiéndose directamente a la sede de nuestro CONIN. Y puede hacerlo con ese importe, o quizás la mitad también, ¿no es cierto? Sí, también. Puede también. colaborar de distintas maneras. Seguramente. Muy bien, ¿y la solidaria, Roberto? ¿Las tarjetas a quién se pueden solicitar? Sí. ¿Dónde? Tenemos el sistema de tarjetas para asistir a la cena, que va a ser una cena con show, con sorteos. ¿En qué fecha? El día 8 de abril en la Sociedad Rural. Y también pueden participar haciendo publicidad. Las empresas o los particulares que quieren colaborar, que no quieran ir a la cena, o también que quieren ir a la cena, pueden aportar haciendo publicidad. Bueno. Pueden ir a la Casa de la Amistad, ahí en Newbery 997. También pueden llamar a los socios para comprar las tarjetas, o también para contribuir con la publicidad. Y también quería destacar que, bueno, en este momento el tema de la solidaria es una necesidad, el tema de la Fundación CONIN, pero también Rotary Río Cuarto Sur tiene distintos trabajos que hacen en la comunidad. Nosotros tenemos más de 30 becas de estudiantes secundarios y universitarios, a los cuales nos asistimos, y hay varios recibidos que han comenzado en el secundario y se han recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tenemos también, hemos contribuido a la comunidad con horno de pan en la cárcel, donde también hay una tarea donde se capacita a los internos. Se ha ayudado a la Ciudad de los Niños con la construcción de aulas, y ahora próximamente también tienen un proyecto también al que vamos a aportar. Así que Rotary está trabajando siempre por la comunidad, está abierta también no solo para que la gente se acerque a Rotary para contribuir en la solidaria, para las tarjetas, para la publicidad, sino también para contribuir al grupo humano que formamos los socios, para incorporar nuevas personas que tengan vocación solidaria y aportarle a la comunidad también ayuda. Bien, muchísimas gracias, Roberto y Gustavo. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, suerte. Y también entre las personas que pueden acudir por tarjetas, a mí también. Bueno. Usted no, pero ellos van a llevar un presente. Seguro que sí. Valve de Supermercados. Gracias. La pausa, ya regresamos con el último bloque. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos tu visita para hablar sobre una nueva regulación para el sector cárnico. Exactamente. Hablando de regulaciones en un gobierno tildado de neoliberal que no debería existir. No debería existir, pero se ve que el cambio de la política tributaria y en la presión tributaria sigue al pie de la letra. Siendo una necesidad la recaudación. Exactamente. En mi época es de... Pero está bien que así sea, ¿no?
las regulaciones, no sé, en este siempre caso... y lo vamos a cuando no analizar. interfieren en el precio o en el precio de la carne, que es un producto tan importante para la economía de la República Argentina, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Vamos a ver de qué se trata. En realidad, como anécdota, en mi época de muy jovencito, cuando iba a la Facultad de Ciencia Económica y trabajábamos todo en la AFIP, apenas entramos a trabajar en los años 90, 91, nos mandaban a cumplir las funciones de fiscalización en los frigoríficos. Después de haber sido un buen alumno mío. Exactamente. De allí que se le daba mucha importancia a la carne en aquellos momentos de las economías regionales en la provincia de Córdoba y en algunas otras provincias como Buenos Aires. Luego, con el boom de la soja, bueno, se dejó de lado un poco el tema de las fiscalizaciones a frigoríficos, feedlot y productores ganaderos. Bueno, nuevamente con la creciente inversión que hay en el sector ganadero para todo lo que son criadores, feedloteros y venta de carne, se ha implementado este nuevo registro que dentro de las políticas tributarias podríamos denominarlo como una nueva invasión, si me permiten el término, del Estado en las actividades administrativas de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que van a actuar como agentes de percepción o tendrán que realizar los pagos a cuenta por ventas de cueros y carne, o aquellos que van a actuar como agentes de retención por aquellos que no se encuentran en el registro, tendrán una carga administrativa importante, lo cual tendrán que designar parte de su administración o incorporar nuevos empleados administrativos para información al Fisco Nacional para que éste pueda verificar. Rápidamente, ¿qué consiste esto? En una matrícula que se deberá obtener del Registro Único de Control Alimentario, de la cadena alimentaria denominado RUCA, que pertenece al Ministerio de Agricultura de la Nación, y una vez que se obtiene la matrícula se deberá solicitar inclusión en el registro de operaciones de la cadena de haciendas bovinas y bubalinas y venta de carne. ¿De quiénes? De los frigoríficos, consignatarios de hacienda, consignatarios de carne y feedlot. Con lo cual, aquellas personas que no se encuentren en el registro, se encuentren suspendidos, no tengan buena conducta fiscal, que nuevamente sale sin definirse ese concepto, o se encuentren excluidos del registro, tendrán una retención superior al resto, con lo cual complicaría financieramente a aquellos que se encuentran fuera del sistema. Bueno, a pesar de esto que estás diciendo vos, esperemos que contribuya de alguna manera a que haya mayor transparencia en el sector, ¿no? Esperemos el sector que sí. cárnico por ahí ha sido tildado muchas veces de algunas oscuridades. Esperemos Entiendo que que esto brinde mayor transparencia y que sea para el mejor de todos. Muchas gracias por tu visita, Hernán. Gracias a ustedes. Hasta Muy la amable. próxima Hasta la semana. próxima. Hernán Escudero y